Esa noche parecía como cualquier otra. El viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas por el suelo del cementerio, y los árboles se balanceaban en la oscuridad, proyectando sombras espeluznantes por todas partes. Pero eso no me importaba. Como sepulturero, había escuchado todas las historias de fantasmas posibles, pero hasta entonces nunca había visto nada extraño. Esa mañana enterramos a un hombre llamado Boca Rica. Todos en el pueblo hablaban de él porque era muy rico y tenía dientes de oro. Pronto comenzaron los rumores. ¿Lo enterraron con las joyas? ¿Alguien intentará robárselo? Me reí de estas conversaciones porque siempre hay alguien con ideas locas. Era casi medianoche cuando escuché el primer ruido. Un sonido extraño, como algo raspando contra la madera proveniente del fondo del cementerio. Suspiré. Ya me imaginaba que eran ladrones intentando abrir la tumba de Boca Rica. Tomé mi vieja arma, que servía más para asustar que para usar, y fui a ver qué pasaba. Pero en lugar de ir directamente allí, hice algo diferente. Me escondí detrás de una lápida cerca de la entrada, esperando. Si fueran ladrones, tarde o temprano tendrían que irse. El tiempo pasó lentamente. El frío empezaba a meterse en mi chaqueta y el silencio del cementerio era aún más pesado, hasta que escuché pasos corriendo. Pero contrariamente a lo que esperaba, no venían desde abajo, sino desde un costado del cementerio, por un camino estrecho que conducía a la salida principal. De repente aparecieron dos hombres que casi tropezaron el uno con el otro. Las linternas que sostenían temblaban de tanto correr. Cuando vi sus expresiones me di cuenta de que no solo estaban huyendo, estaban aterrorizados. Salí de detrás de la lápida y grité: «¡Detente ahí! ¡En el suelo ahora!». Se congelaron. Jadeando me miraron como si yo fuera el menor de sus problemas. Uno de ellos incluso arrojó sus herramientas y levantó las manos. «No dispares, por Dios», suplicó. Me mantuve firme. Establecer. Sin dudarlo, los dos se arrojaron al suelo, temblando de pies a cabeza. «¿Qué hacías aquí?», pregunté sin bajar el arma. El primero intentó hablar, pero solo tartamudeó. El segundo respondió por él con voz débil. «Nosotros solo queríamos sacarle los dientes a Boca Rica. Eso es todo». Estaba irritado. «Y violar una tumba no es gran cosa, ¿verdad? Íbamos a salir, lo juro. Pero, apareció un policía», fruncí el ceño. «¿Un policía?». Sabía que esto no tenía sentido. Yo era el único allí esa noche. «Sí. Apareció de la nada, estaba armado, nos dijo que nos arrodilláramos, dijo que estábamos detenidos», interrumpió el otro, ahora llorando. «¿Y dónde está ahora?», pregunté cada vez más intrigado. «Él desapareció», tartamudeó el primero. «Cuando nos arrodillamos simplemente desapareció. Era como humo, un fantasma». Miré a esos ladrones directamente a los ojos. Estaban sucios, asustados, pero no mentían. El miedo que vi en ellos no era el miedo a ser atrapados. Era miedo a algo que ni siquiera yo podía explicar. Esa mañana, cuando salió el sol, me armé de valor y fui a la tumba de Boca Rica. Quería ver con mis propios ojos si los ladrones habían conseguido entrar en la tumba. Pero para mi sorpresa todo estaba intacto. Ni siquiera una señal de que alguien lo hubiera manipulado. Pero entonces algo me inquietó. Cerca, parcialmente enterrada en la tierra, encontré una funda vacía. Viejo, desgastado por el tiempo. Tenía eso en mente y decidí preguntar a los empleados mayores del cementerio si alguna vez habían visto algo así. Fue entonces cuando descubrí una historia que nunca antes había escuchado. Hace décadas, un oficial de policía fue asesinado allí, tratando de detener a un grupo de ladrones que robaban tumbas. Desde entonces, algunos creen que nunca dejó de proteger el cementerio. Se dice que su espíritu todavía ronda el lugar, asegurándose de que nadie moleste al resto de los muertos. No estoy seguro de qué vieron esos dos ladrones esa noche, pero después de eso comencé a ver el cementerio de otra manera. Quizás no todos los guardianes de los cementerios sean de carne y hueso. Nunca he sido de los que creen esas historias de fantasmas. Siempre pensé que todo era una tontería. Quizás por eso acepté tan rápido cuando mi amigo Lucio me pidió un favor. Era sepulturero en el cementerio de la ciudad y siempre hablaba de esas cosas de espíritus y energías extrañas. Solo me reí. «Ve allí, trabaja un turno en mi casa. Quiero ver si aguantas una noche sin correr de un lado a otro». Me reí. ¿Huir de qué? ¿Del viento? La oportunidad perfecta me llegó cuando su madre enfermó y él necesitaba viajar. «No hay ningún secreto», explicó. «Solo ocúpate de los entierros, limpia las tumbas y cierra la puerta por la noche». Bromeé. «¿Y los fantasmas? ¿Me ayudan?».
¿A barrer o simplemente me gritan al oído? Lucio suspiró cansado. Está bien, gracioso. Si tienes el coraje, preséntate allí mañana. Simplemente no te confundirás cuando escuches algo extraño. Acepté de inmediato. Desafiar mis propios miedos o la falta de ellos fue una invitación irresistible. Al día siguiente nos encontramos en la puerta del cementerio. Me entregó la llave y me dio las instrucciones. Las herramientas y los registros están en la Monesiente, casita de atrás. Las tumbas más recientes se encuentran aquí en la entrada. Por la noche simplemente cierra la puerta y trata de no caminar demasiado. Puse los ojos en blanco. Hablas como si fuera un laberinto. Me miró seriamente. El cementerio es más grande de lo que parece. Y, bueno, a veces escuchamos cosas. Puse los ojos en blanco de nuevo. Si escucho algo debe ser el viento o un animal. El mundo está lleno de historias mal contadas. Dudó, como diciendo nada más, pero se dio por vencido. Simplemente me dio una palmada en el hombro y se alejó. Me quedé quieto un rato mirando las tumbas y los árboles retorcidos al fondo. Parecía tan normal, tan inofensivo. Más fácil de lo que pensaba, murmuré. La rutina era pacífica. Pasé el día limpiando los pasillos entre las tumbas, organizando registros en la pequeña oficina y ajustando placas sueltas. Pero el silencio del lugar me molestó. No fue miedo, fue simplemente extraño. Por la noche, cuando fui a cerrar la puerta, el cementerio tenía un aspecto diferente. Las sombras de los árboles se extendían, cubriendo las tumbas como mantos oscuros. El viento se volvió más frío. El silencio, más pesado. Al día siguiente tendría mi primer funeral. De un niño. Estos son los servicios que a nadie le gusta hacer. Pero yo estaba allí, dispuesto a cumplir con mi obligación. Llegó el coche, fúnebre con un pequeño ataúd blanco. Junto con un empleado de la funeraria colocamos todo en su lugar. Luego esperamos a que llegara la familia para la ceremonia. Con algo de tiempo libre decidí realizar algunas tareas. Cogí una escoba y comencé a barrer los alrededores. Los primeros familiares llegaron media hora más tarde. Una madre contuvo las lágrimas. El rostro del padre estaba endurecido por el dolor. Algunos niños tomaron de la mano a su abuela, quien intentó consolarlos. Me quedé a distancia respetando el momento. Fue entonces cuando escuché una voz enojada. ¿Pero qué es esto? ¿Quién dejó las flores así? Una mujer señaló el suelo sorprendida. Caminé hasta allí y me detuve confundido. La corona que habíamos colocado sobre el ataúd quedó destruida. Los pétalos rojos estaban esparcidos por el suelo, como si alguien los hubiera arrancado uno por uno y los hubiera arrojado al viento. Y en ese momento, por primera vez, me pregunté si realmente estaba solo allí. Te juro que dejé todo ordenado, dije tratando de defenderme. Antes de que usted llegara, nada estaba fuera de lugar. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación. Quizás un perro, huellas, cualquier cosa, pero no había nada. A pesar de la extrañeza, continué con el entierro. Hice todo un poco torpemente, pero al final logré hacer el trabajo. Al caer la noche, el cementerio se volvió aún más silencioso que el día anterior, pero fue un silencio incómodo, pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. Necesitaba romper ese estado de ánimo. Tuve una idea que en ese momento me pareció brillante. Tomé mi celular y llamé a algunos amigos. Entonces vamos aquí, bebamos un poco, dije riendo. Al otro lado de la línea, silencio. ¿En el cementerio? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué fue? Miedo a los fantasmas. Unas cuantas risas después los convencimos. En menos de pelis de una hora estaban allí, trayendo botellas de cachaza y cerveza. Tan pronto como bajaron del auto, comenzaron las bromas. Entonces ahora realmente eres un sepulturero, ¿eh? Andrés se rió, sosteniendo una botella. ¿Vas a cavar un hoyo para enterrar tu resaca más tarde? ¿O vas a invitar a un fantasma a beber con nosotros?, añadió Vinicius. Nos reímos juntos. Tomé una cerveza y nos instalamos cerca de una hilera de tumbas. El alcohol empezó a poseer efecto rápidamente. Chistes, historias, más risas, hasta que alguien sugirió: ya que estamos aquí, ¿qué tal si llamas a los espíritus? Era el tipo de idea estúpida que solo surge después de unas cuantas copas. Nos reunimos alrededor de una vieja lápida ya desgastada por el tiempo. ¿Hay alguien ahí?, comencé burlonamente. Los demás repitieron riendo a carcajadas. Si lo hay, preséntate, gritó André. Y trae una niña, añadió Vinicius riéndose. Silencio. Nada más que el viento sacudiendo los árboles. Tomé un sorbo triunfal de cerveza. ¿Vio? Nada.
Pasamos unas horas más allí hasta que uno a uno mis amigos se fueron. El alcohol ya estaba pasando factura. Mi cabeza daba vueltas. Debería haber regresado a la sala principal, pero no lo hice. Me arrojé sobre una lápida. Solo unos minutos y me levantaré. Lo apagué. Me desperté de repente. El cuerpo todavía estaba blando por la bebida. Pero algo me sacó de mi aturdimiento. El silencio estaba mal, denso. El viento había cesado. No se oía ningún ruido de insectos ni de hojas moviéndose. Era un vacío absoluto, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Intenté levantarme, pero el mareo aún me detenía. El olor a tierra húmeda parecía más fuerte. Fue entonces cuando lo sentí. No fue un toque, fue una presencia. Levanté la cabeza lentamente y lo vi. A unos 10 pasos de mí había algo junto a una tumba, una figura pequeña, pálido, casi translúcido. Mis ojos tardaron un poco en comprender, pero el panorama se hizo más claro. Era un niño, no podía tener más de 7 años. Llevaba un viejo vestido blanco con suciedad en el dobladillo. Su rostro estaba demasiado pálido, casi incoloro, pero los ojos no se parecían a nada que hubiera visto jamás. El miedo me detuvo, no podía respirar, no podía moverme. Ella ladeó la cabeza y me miró. Curioso, luego dio un paso adelante. ¿Por qué hiciste eso? La voz era débil, ronco, pero perfectamente audible. Mi corazón se detuvo. Yo hice... ¿qué? Mi voz salió en un susurro. Ella dio otro paso. Ahora su rostro estaba iluminado por una luz pálida, como si ella misma brillara. Me temblaban las rodillas. Logré dar un paso atrás y tropecé con una lápida. ¿Quién eres tú? El niño no respondió. Él simplemente me miró, abajo, como si buscara algo dentro de mí. Luego susurró, bromeaste. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. El pánico me golpeó como un puñetazo en el pecho. Yo no quería. Intenté hablar, pero mi voz temblaba. Con cada movimiento que hacía, el aire se volvía más frío. Sentí una opresión en el pecho. Mis piernas estaban clavadas al suelo. Entonces, lo vi. Sus manos, cubierto de tierra, como si acabara de cavar su propio camino para salir de la tumba. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo procesara. Corrí, tropecé con tumbas, con piedras. No miré atrás. Mi único objetivo era salir de allí. Cuando finalmente llegué al cuarto de herramientas, cerré la puerta y me lancé contra ella, tratando de respirar. Sentí que mi corazón iba a explotar, y entonces vino el peor pensamiento. Conocí a ese niño. Fue lo mismo que el funeral. El mismo vestido, el mismo tamaño. La imagen del pequeño ataúd blanco volvió a mí. No quería creerlo, pero fue real. Me quedé allí, acurrucada, abrazada a mis rodillas. El silencio afuera era absoluto, pero no me atrevía a mirar por la ventana. Pasé la noche allí, aterrorizado, con la voz del niño resonando en mi cabeza. Bromeaste. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, algo cambió. El peso en el aire disminuyó. Era como si el amanecer hubiera arrastrado todo lo que había allí. Reuní todo el coraje que me quedaba, abrí la puerta. El cementerio parecía un lugar diferente a la luz del día. Los árboles estaban en calma. El viento soplaba ligeramente, pero sabía que eso no significaba nada. Lo que pasó esa noche fue real. Le di la llave a Lucio al día siguiente e inventé alguna excusa. Nunca volví allí. Ahora, cuando escucho el viento por la noche o veo sombras moviéndose entre los árboles, me da un escalofrío, y lo recuerdo. No del propio cementerio, pero por lo que me mostró. Crecí en un pequeño pueblo del interior de Brasil, un lugar lleno de supersticiones e historias de fantasmas. Cuando perdí a mis padres siendo joven, un tío lejano me consiguió un trabajo en el cementerio. Dijo que era fácil, mantener todo limpio, cavar tumbas, poner flores en las tumbas y vigilar la puerta. Pero ¿sabes lo que se olvidó de decirme? Lo que pasa por la noche. Hoy les voy a contar 3 historias que viví en este lugar. Puede que ahora no creas en fantasmas, pero después de esto, quizás lo pienses 2 veces antes de caminar cerca de un cementerio cuando se pone el sol. Era una cálida noche de noviembre. Acababa de enterrar a un anciano y decidí descansar cerca de la tumba principal, donde el viento era más fresco. Alrededor de la medianoche escuché pasos ligeros detrás de mí. Me di vuelta y vi a una mujer. Llevaba un vestido blanco manchado de tierra y sostenía un ramo de flores marchitas. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un velo, pero lo que vi me dejó helado.
Sus ojos eran negros como el carbón y una sonrisa torcida se extendía por su pálido rostro. ¿Has visto a mi prometido?, preguntó con voz débil, casi un susurro. Le respondí que no había nadie, pero ella insistió dando un paso adelante. Cada uno de sus movimientos parecía resonar en mi cabeza como un tambor. Intenté retroceder, pero tropecé con una roca y caí. En un abrir y cerrar de ojos, ella desapareció. No funcionó, no hizo ningún ruido. Simplemente desapareció. Ala. Día siguiente le conté al conserje mayor lo sucedido. Él simplemente sacudió la cabeza y dijo: «Ah, encontraste a la novia. Murió en la iglesia esperando a un novio que nunca apareció. Su cuerpo fue enterrado aquí, pero su alma nunca encontró descanso. Esa noche dejé un ramo de flores blancas sobre su tumba. Nunca la volví a ver. Hay un lugar en el cementerio que hasta los más valientes evitan: el antiguo osario. Es un espacio oscuro y húmedo que huele a moho y tierra podrida. Allí se encuentran restos de tumbas antiguas que estaban desocupadas. Una vez me quedé atrapado dentro después de olvidar mi llave. Al principio pensé que el silencio sería mi único problema, pero entonces escuché un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento, hasta que me di cuenta de que era música. Una canción baja, triste, casi hipnotizante. Se me erizó la piel por todas partes. Palpé las paredes tratando de encontrar la salida, pero la puerta estaba cerrada. Los cánticos se hicieron más fuertes. Luego vinieron las voces. No hablaban en portugués, sino en un idioma que yo no entendía. Fue entonces cuando lo vi. En un rincón del osario apareció una figura alta y delgada con ojos brillantes. Levantó un brazo y vi sus huesos brillando en la penumbra, como cristal. No sé cómo salí de allí. Solo recuerdo que me desperté al día siguiente, tirado en el suelo del cementerio con un sabor amargo en la boca. Desde entonces he evitado ese lugar. Algunos dicen que el canto proviene de almas que no tienen a dónde ir, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Esto es lo peor de todo. Sucedió en mi 5º año aquí. Una noche lluviosa, un hombre llegó al cementerio llevando un pequeño ataúd blanco. Con la voz quebrada, explicó que su hijo murió durante el parto y necesitaba un entierro rápido. Lo enterré cerca de un árbol solitario. Pensé que sería un día cualquiera, hasta que unas noches después comencé a oír llantos. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido se hizo más fuerte, agudo, como un bebé llorando desesperado. Fui al árbol y vi algo que me heló la sangre. El ataúd estaba abierto, vacío, y alrededor de la tumba en el barro había pequeñas huellas. Me quedé paralizado. Mi cuerpo se negó a moverse. Fue entonces cuando sentí un golpe en mi hombro. Me di vuelta y no había nadie, pero el llanto continuó. Ahora, pasando a la clandestinidad, corrí de regreso a mi cabaña y me quedé despierto toda la noche. Al día siguiente fui a la tumba. Todo era normal, como si nada hubiera pasado. Pero sé lo que vi, sé lo que escuché. Y lo peor, desde esa noche el llanto no ha cesado. Algunos dicen que es el alma de un niño perdido. Otros creen que algo mucho peor habita en ese lugar. Estas son solo algunas de las cosas que viví en este cementerio. Muchos piensan que la vida de un sepulturero es sencilla, pero la verdad es que llevamos más que paz y tierra. Llevamos los secretos de los muertos. Si un día pasas por un cementerio y sientes algo extraño, como si te estuvieran observando, no pares. Sigue caminando. Y recuerda, los muertos pueden descansar, pero sus historias no siempre quedan enterradas con ellos. Si te gustaron estas escalofriantes historias, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo y compártelo con quienes también gustan de este tipo de historias de misterio. Nos vemos en el próximo video. Si te animas, hasta entonces.